Bien, pues buenos días, buenas tardes en otros lugares del mundo y gracias por aceptar la invitación de Cuadernos de Pedagogía en el marco de este número especial que hemos hecho sobre la vuelta al cole, que en España se producirá dentro de pocas casi horas y que en muchos lugares de América Latina todavía se está viviendo con incertidumbre. Así que te agradecemos la oportunidad de tener una conversación sobre la situación y sobre todo lo que se está gestando en este momento de futuro, con la nueva ley a las puertas, con el nuevo curso a las puertas y con muchos desafíos nuevos, ¿no?, que se están dibujando también para esa educación de futuro, de la que tanto hablábamos y que de repente ha llegado ya, ¿no? Gracias a vosotros por esta oportunidad, así que nada, encantado de charlar de lo que queráis. ¿Qué hace que un profe acabe de secretario de Estado? Bueno, no sé, supongo que es también una trayectoria personal larga. A mí me ha interesado siempre mucho el mundo de la educación en directo y efectivamente yo empecé siendo profesor de EGB, di clase a alumnos de la primera promoción que hubo de octavo de EGB, los primeros alumnos que en España llegaban a octavo de EGB en el curso 74-75. Y desde entonces pues, he ido transitando por los distintos niveles del sistema educativo y tuve una ocasión, en fin, inapreciable y de la que siempre estaré agradecido, de trabajar en el Ministerio de Educación en el año 89. Y ahí también descubrí otras facetas, que no era solo la docencia directa, ni la docencia en la universidad en la que yo estaba, ni la formación docente, sino lo que es el trabajo de la administración, que es diferente, ¿no?, y que es muy desafiante también desde otro punto de vista. Y desde entonces, pues mi vida ha sido siempre una ida y vuelta de la docencia, la gestión, la investigación, siempre en el mundo educativo. Y la verdad es que, bueno, yo me siento privilegiado de haber podido tener esta trayectoria y este rodaje y este aprendizaje, ¿no? Es la segunda vez que eres secretario de Estado. Sí, bueno, la anterior no fui secretario de Estado, fui secretario general. El ciudadano normal no acaba de entender la distinción entre una cosa y otra, es una pequeña distinción, pero era secretario general que dependía directamente de la ministra, de las ministras, que tuve dos en aquel tiempo, y ahora es un secretario de Estado que depende también directamente de la ministra. Por tanto, digamos, a efectos prácticos es casi lo mismo, a efectos administrativos, los que nos oigan y conozcan toda esta jungla de la administración, pues saben que hay un pequeño matiz, pero bueno, es prácticamente a efectos prácticos es una responsabilidad muy similar. ¿Y cuál es más complejo? ¿Aquella situación o la que vivimos ahora? Bueno, yo creo que son diferentes, bueno, por muchas razones, ¿no? En el año 2004, mi tarea fundamental fue la elaboración de la Ley Orgánica de Educación. No fue la única, obviamente, pero fue la que me llevó la mayor parte de las energías, ¿no? Nosotros llegamos al Ministerio en abril del 2004 y en septiembre del 2004 presentábamos ya aquel documento de una educación de calidad para todos y entre todos, propuestas para el debate, y se abrió un debate. En el 2005, en el verano, se aprobó por parte del Consejo de Ministros el proyecto de ley, se llevó al Parlamento y en mayo del 2006 se aprobaba la ley y en noviembre o diciembre del 2006 empezaban los primeros decretos de desarrollo y así sucesivamente hasta el 2008 en que yo salí. Por tanto, digamos, es verdad que hubo muchas otras cosas, pero el grueso fue el debate, la elaboración y el desarrollo de la ley, ¿no? En esta época, pues eso también es así, pero por las circunstancias políticas y las circunstancias epidemiológicas, pues ha tenido una alteración, ¿no? Yo llegué aquí en junio del 2018 y estuvimos enseguida empezando a preparar la modificación de la LOE modificada por la LOMCE. Y lo hicimos ese proceso relativamente rápido, pero entonces empezamos con las primeras elecciones, la repetición de elecciones, etcétera, y todo eso para un trabajo de este tipo frena muchísimo, porque lógicamente, primero porque el gobierno está en funciones y tiene limitado su campo de actuación, y en segundo lugar porque no puede haber un desarrollo parlamentario normal. Y ahora nos encontramos con toda esta situación epidemiológica
que altera las claves de lo que uno quería hacer o lo que tenía previsto hacer y tiene que hacer otras cosas, ¿no? Es muy interesante, más allá de que esta situación es dura, no le quito dureza, pero es interesante porque desde mi punto de vista, de lo que a mí me ha interesado siempre, es toda una profundización en cuáles son los modos de organizar un sistema educativo en un modelo político tan descentralizado como es el nuestro, ¿no? Y eso yo lo he vivido en épocas anteriores. En el 2004 ya estaban transferidas las competencias a todas las comunidades autónomas, pero era una situación diferente. Ahora, y esto es muy interesante, como reflexión, habrá que darle vueltas y hacia el futuro iremos aprendiendo de ello, ¿no? Pero nosotros hemos montado un sistema político muy descentralizado. Yo personalmente he sido defensor, y lo sigo siendo, y he escrito cosas sobre cómo organizar un sistema educativo en un marco federal, y tenemos ejemplos de países federales, algunos tan cercanos como Alemania, que funcionan históricamente de ese modo. España ha tenido, tras la Constitución del 78, un desarrollo de ese sistema que no es federal, pero como yo les digo a los amigos ingleses, es federal-like, es como federal, porque en realidad nosotros somos más descentralizados que algunos sistemas, llámense federales, como el argentino o el mexicano, por hablar de dos cercanos también, y sin embargo somos más centralizados que Alemania. No digo ya que los confederales como Suiza o Canadá u otros, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado muy acostumbrados a un sistema en el cual las comunidades tienen su campo de competencias, etcétera, pero cuando surge un conflicto así, una situación inesperada, pues te planteas de qué modos tenemos de gestionar esa situación. Socialmente hay una demanda de que no hagamos cosas incoherentes, porque unos hagan una cosa y otras hagan otras. Y eso genera un doble debate y una doble reflexión. Una es, ¿hasta dónde el hecho de que sean diferentes es un caos, como algunos dicen? Yo personalmente no lo creo. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto hay cosas que no deberían ser tan diferentes en un contexto como este? Y encontrar ese punto medio no es nada sencillo. Y decía antes que es muy interesante porque para alguien que ha trabajado incluso teóricamente sobre estos temas, pues lo es, porque claro, yo personalmente creo que el modo que un ministerio como el nuestro, que tiene las competencias en buena medida transferidas, tiene que trabajar para asegurar que el sistema educativo funciona, que al final los niños, las niñas, los docentes, etcétera, puedan trabajar, tiene que estar basado en la concertación, en la búsqueda de acuerdos territoriales, interautonómicos, etcétera, ¿no? Pero eso tiene sus propios canales, sus propios ritmos, y eso no siempre es sencillo, ¿no? Y menos en una circunstancia como esta, que te genera ansiedad, desvalimiento, etcétera, y hace que se incrementen, por ejemplo, las demandas de, bueno, lo que se ha dado en llamar el mando único, ¿no? Es que deberíamos hacer lo mismo. Bueno, mire, lo mismo idéntico no, pero es verdad que en algunas cosas debiéramos coordinarlo para que sea todo más semejante, ¿no? No idéntico, pero semejante, ¿no? Bueno, desde luego es un desafío. Quizá porque hay mucho nerviosismo en este momento, nos quedan pocos días para empezar el curso. Sí. Y es verdad que todos estamos nerviosos. Sí. Nosotros empezamos hoy, nuestros profesores ya están hoy, sí. Muchos de ellos en las escuelas preparando, ¿no? Porque nos fuimos como dejando la casa a medio arreglar, y hay mucho nerviosismo. ¿Qué les dirías en este momento? Yo vivo en la puerta de un colegio grande. Y no vivo en la puerta de mi casa da a la puerta del colegio grande, y hoy tenían ya instaladas unas mesas allí con hidrogeles y no sé qué. Es el primer día que yo lo he visto abierto de verdad. La semana pasada todavía había actividad, pero no era tanto, pero ahora ya está abierto y es así, ¿no? Yo creo, vamos a ver, yo creo que es normal que haya nervios, es normal. En cualquier caso los habría, y los hay en todos los países, porque es una situación incierta que no sabemos cómo va. Además, yo creo que en este caso en España nos ha pillado en algo que no esperábamos
y es que hubiera un rebrote así en el momento en que estamos. O sea, yo creo que todos esperábamos, habrá que ver los rebrotes, pero todos decíamos en el otoño, ¿no? Pero es que no, estamos en el verano todavía, ¿no? Y yo creo que eso hace que sea más incierto. Por tanto, yo lo entiendo perfectamente. Vamos, es que además todos tenemos familia. Yo tengo una nuera que es profesora, tengo mis nietas que van al colegio y están todos con una sensación de inquietud, ¿no? Y yo, por tanto, eso lo tengo que entender y además creo que lo tenemos que manejar de una manera razonable. ¿Qué es lo que hemos aprendido de este tiempo atrás y qué es lo que las Naciones Unidas y otros organismos nos dicen? Que este sistema telemático, digital, no presencial, no funciona, o sea, no es el más adecuado para un sistema educativo, que necesitamos hacer un esfuerzo de presencialidad, por lo menos con los niños y con las niñas más pequeños. Y no me refiero solo a los pequeñísimos, sino en fin, infantil, primaria, etc. Entonces, ese esfuerzo tenemos que hacerlo, porque si no, estas generaciones van a tener unos hándicap que se van a notar. Porque no es lo mismo. Yo tengo entre mis nietas hay una que ha hecho primero de primaria. Y está en todo el proceso de lectura y escritura. Es una niña lista. En fin. Y sin embargo, le está costando más que le costó a su hermana mayor, porque el contexto es distinto, porque emocionalmente lo viven de otra manera, porque los apoyos que tienen no son idénticos, etc. Por tanto, esto es una situación que hemos vivido, pero que debemos considerar excepcional. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que organizar sistemas que permitan que las escuelas sean consideradas, yo creo que lo son, pero que sean consideradas como lugares seguros y lugares saludables. Teniendo en cuenta que en una pandemia como esta, la seguridad total no existe. O sea que por más que nos empeñemos, no hay una seguridad total. Yo tengo algún caso cercano de personas que se han infectado y no saben cómo. Es decir, y porque son personas que han tenido cuidados y demás, que decir, esto es inevitable. Entonces, ¿de qué se trata? De que sea lo más seguro posible y que además establezcamos sistemas que permitan hacer un seguimiento, una trazabilidad y una contención lo más rápida posible de los casos que haya, que se van a dar seguro, ¿no? Es verdad que hasta ahora todos los datos epidemiológicos dicen que los niños y niñas, los más pequeños, no son ni los que están transmitiendo de una manera más intensa, al contrario de lo que se creía al comienzo, ni los que lo viven de una manera más dañina tampoco, pero claro, eso no quiere decir que no lo tengamos en cuenta y que no lo valoremos. Entonces yo creo que con todo eso hay que aprender a cómo hacerlo. Hay muchos países que tienen un ritmo escolar diferente al nuestro y que empiezan el curso antes y ya lo han empezado y por tanto, digamos, tenemos la posibilidad de ir aprendiendo también de qué está pasando en otros lugares, ¿no? Pero es verdad que eso nos obliga a buscar los sistemas más digamos, que den una mayor seguridad. Hay algunos que ya los conocemos, por ejemplo, este sistema de los grupos estables de convivencia. Bueno, pues no es que sea la panacea absoluta, pero está claro que ayuda a que determinadas situaciones se manejen mejor, se controlen mejor y se tracen mejor los casos, etc. Es verdad que ahora mismo se ha puesto de manifiesto la transmisión a través de los aerosoles, por el aire, como dice la gente, y entonces que todas las medidas de ventilación y demás hay que reforzarlas, o el máximo de actividades posibles al aire libre, con los grupos, digamos, en las condiciones de mayor aireación y ventilación posibles. Eso será más fácil en unas zonas de España que en otras, en unas épocas del año que en otras, pero hay una serie de cosas que sabemos y tenemos que reforzar, y yo creo que es una responsabilidad que tenemos todas las administraciones educativas de transmitir esta sensación, de decir, miren, estamos poniendo medios para que todo esto sea lo más seguro posible. Sabemos que la seguridad absoluta no existe, que más nos gustaría, hasta que no haya otros medios, hasta que no haya vacuna o lo que sea, no lo podemos asegurar al 100%, como pasa con cantidad de otras enfermedades, o sea que no es que sea esto una excepción,
pero es necesario que las escuelas funcionen y sobre todo que los niños y niñas más pequeñas tengan, y los sectores más vulnerables tengan ese tipo de atención, que si no les va a producir problemas para más adelante, ¿no? ¿Qué pasa con las familias de los niños más pequeños que empieza a haber un discurso sobre la voluntariedad o no de llevarlos a la escuela? Sobre la voluntariedad, vamos a ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que el derecho a la educación es un principio que debe prevalecer, o sea que incluso por muchos temores que haya, yo creo que el hecho de que los alumnos reciban educación es fundamental. Y el hecho de que los alumnos reciban una formación a distancia, telemática, etcétera, es un sustituto, pero no es lo ideal. Entonces yo creo que eso debe considerarse como una situación excepcional, que a lo mejor nos encontramos casos en que, oye, pues, o en un centro determinado, en una clase, o unos niños o unos docentes en una situación de cuarentena, de tal, va a haber que aplicarlo, pero no como modo general. Yo creo que ese es un mensaje que hay que transmitir a las familias y decirles, miren, vamos a asegurar esas condiciones, pero vamos también a tomar un cierto riesgo en esto, porque lo contrario es peor, ¿no? Otra cosa es las personas realmente vulnerables por motivos de salud, por edad, por enfermedades, por tal. Bueno, pues ahí ya nuestros sistemas siempre han tenido modos de atención, aulas hospitalarias, hay modos distintos de atender, pero no debiera ser una cuestión, por decirlo así, de a la carta, porque no es equivalente una cosa y otra, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una cuestión en que va a haber que hacer una tarea de convicción importante y también, claro, de poner condiciones para que eso sea viable, ¿no? Pero yo creo que ese es el principio que deberíamos aplicar. Nosotros los grupos estables es una de las cosas que hemos hecho un esfuerzo grande a la hora de hacer horarios. Como sabes, nosotros tenemos 6 escuelas y hemos estado haciendo horarios ya en las últimas semanas. Y cada escuela es un mundo. Hay escuelas donde ha sido más fácil, hay otras donde es muchísimo más complejo. Cada comunidad autónoma tiene también sus ratios y lo ha dificultado. Pero incluso en la misma comunidad, en las mismas escuelas nuestras en Madrid, en unas hay unas posibilidades, en otras otras. Es una oportunidad para la autonomía de centro que tanto se reclama. Va a haber flexibilidad y el rol de la inspección va a ser ese discernimiento flexible. Tiene que haberlo, o sea, ¿no? Es que cualquier otro sistema no funcionaría, ¿no? Hay una crítica que a veces se hace a las administraciones educativas diciendo, no, es que claro, al final dejan que sean los centros los que lo resuelvan, cada uno como crea. Digo, bueno, vamos a ver, esto tiene 2 partes. Una es, les dejan cada uno como pueda, ¿no? Eso no debiera ser cada uno como pueda, pero sí con una diversidad de situaciones, porque lo has señalado muy bien, porque no es lo mismo un centro rural o incluso en 2 centros en la misma zona urbana, 2 centros que tienen distintas condiciones arquitectónicas porque se han hecho en épocas distintas por muchas razones, y en algunos la adaptación pasa por tomar unas medidas y en otro pasa por tomar otras, ¿no? Y por tanto es inevitable, para quien no le guste que sepa que es inevitable, pero además es lógico, es sensato que sea así y que los centros tengan que adaptarse. Y lo que no sería muy razonable es que las administraciones educativas en esto quisieran ir a una tarea de uniformización artificial, porque no ayuda en nada. Es más lógico que pongan recursos, cuando digo recursos es por parte económicos, pero en parte de personal, de gente que trabaja en ello, equipos de apoyo, inspección, etcétera, para ayudar a cada centro a que se organice del mejor modo posible para llevar adelante esa tarea. Pero es normal que sea así, o sea, yo a la gente que critica eso, no, es que tal, porque en este centro hacen esto y en aquel hacen aquello. Es que no todos los centros son iguales, no todos tienen las mismas condiciones, no todos tienen el mismo número de alumnos por aula, no todos tienen la misma amplitud de aulas. Entonces, claro, las circunstancias tienen que cambiar. Entonces, yo creo que sí, a tu pregunta concreta, yo creo que es un
una circunstancia que habría que aprender de aquí hacia el futuro, no decir, vamos a dar autonomía ahora porque no hay más remedio, ¿no? Es decir, no, es que tiene que haber cosas que tengan autonomía. El otro día me decía un amigo, y yo creo que tenía razón, dice, es que hemos construido en España centros educativos que más que centros son aularios. Y es verdad. Y esa es una diferencia, por ejemplo, con algunos otros países, que el centro tiene, por ejemplo, muchas más espacios para otro tipo de actividades y nosotros eso lo hemos reducido y en algunas épocas históricas el tipo de construcción escolar ha agudizado eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar otros sistemas? ¿O por qué no? Hay centros que se han organizado diciendo, bueno, pues a lo mejor lo que hacemos es que en lugar de que todos los alumnos vengan por la mañana, pues un grupo pueda venir por la mañana y otro pueda venir por la tarde o con otras configuraciones de tal manera que se pueden repartir. Pero claro, eso tiene implicaciones organizativas profundas y algunas muy arraigadas en nuestra tradición educativa que no son fáciles de cambiar de un día para otro. No, es una gran oportunidad. Desgraciadamente. Has distinguido entre primaria y secundaria y los adolescentes y empieza a haber un rumor de que la ESO se queda en casa. Tú vienes de la UNED, además, ¿no? Una larga trayectoria de enseñanza a distancia. Sí, pero no, yo creo, vamos a ver, yo creo que se pueden buscar modos intermedios que aprovechen lo mejor de cada posibilidad, ¿no? Yo el sistema completamente a distancia, yo no creo que sea el sistema. Yo, como dices, vengo de la UNED, creo que conozco algo de eso, llevo unos años trabajando y es un muy buen sistema, pero es un muy buen sistema no para cualquiera, ni cualquier circunstancia, ¿no? Y desde luego para los niños y adolescentes que están formándose no creo que sea el sistema ideal. De hecho, se usa para circunstancias un poco excepcionales, otra cosa es en la universidad, ¿no? Pero en la educación primaria y secundaria se usa en circunstancias excepcionales y yo creo que así debiera ser. Ahora, otra cosa es que digas, oye, pues mira, si las circunstancias epidemiológicas son muy malas y tal, pues puede haber circunstancias en que los alumnos estén menos horas en el aula, en un colegio, recibiendo un tipo de apoyo combinado con otro que puedan recibir fuera. Yo creo que hay maneras que todos sabemos, bueno, esto que se habla en la época prepandemia de la flip classroom y todo ese tipo de cosas, pues en el fondo es eso, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para sacarle el mayor provecho? Y si hay que concentrar el número de horas de presencia, ¿en qué las concentramos? ¿Cuáles son las mejores tareas, las más irrenunciables y cuáles son las que en cambio a lo mejor pueden hacer? Hay también diferencias entre decir, no, es que tenemos que hacer todo a distancia, como ha pasado los meses del confinamiento, a decir es que a lo mejor lo que tienen que hacer los alumnos es pues en algún día o algunas horas al día trabajar ellos, incluso se les puede dotar de espacios en algunos lugares donde puedan trabajar el que no pueda hacerlo en casa, o sea que yo creo que hay maneras que podrían funcionar, no son las ideales, pero que podrían funcionar si la situación no es fácil. Y que además, la verdad, que las comunidades autónomas están trabajando en eso y algunas lo han hecho bien y han diseñado escenarios. Hay una preocupación entre los profesores de secundaria. Si se recortan los horarios o se concentran, o como alguna comunidad autónoma ha hablado de establecer turnos, fuera de un estado de emergencia, los adolescentes van a estar en la esquina del instituto tomando una cerveza esperando a los compañeros. Quiero decir, fuera del estado de emergencia, si tiene sentido, se pregunta, ¿no? Nos preguntamos si realmente va a aumentar la seguridad o al revés, va a ir en contra de esa misma seguridad. Vamos a ver, yo creo que como principio la presencialidad debiera ser el principio general que extendamos tanto como sea posible y que, por tanto, cuando se limite sea porque hay condiciones sanitarias que así lo aconsejan, ¿no? Porque si no va a ser un problema desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces esta idea de que las escuelas deben abrir y de que la presencialidad debe ser la base, lo están diciendo los responsables de la educación en todos los países, o en la mayoría de los países, ¿no? Y yo personalmente estoy de acuerdo con ello. Toda esta situación, ¿no? Pilló al Ministerio en la elaboración de una nueva ley de educación, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo está la ley? ¿Está parada? ¿Está en movimiento? Vamos a ver, la ley se remitió al Congreso de los Diputados en el mes de febrero, antes de empezar todo este proceso, y por tanto ya salió de la esfera del Ministerio y del Gobierno y entró en la esfera parlamentaria, ¿no? Pero claro, inmediatamente llegó la restricción de presencia, el confinamiento, etcétera, y entonces eso ha afectado directamente. Porque claro, una cosa es que el Parlamento debata decretos ley puntuales y más los ligados con el estado de alarma o cosas que tengan mucha relación, y otra cosa son leyes ya de un poco más de envergadura. Entonces el Parlamento, la opción que tomó es que ese tipo de normas de mayor envergadura pues no las paraba, por decirlo así, totalmente, pero no les daba la misma velocidad, la ordinaria, no digo otra, no les daba el trámite ordinario, ¿no? Porque se entiende que con un Parlamento que no se reúne todo presencialmente, comisiones que son más complicadas de reunirse, etcétera, pues que es más complejo gestionarlo. Y entonces, al igual que con otras leyes, porque no es esta la única que se ha visto afectada, porque la de protección de la infancia, o sea, hay otras muy importantes y que este gobierno les ha dado mucha importancia, y además algunas sobre las que hay un gran acuerdo y demás, pero que se han ido dilatando los plazos. Entonces, lo que ocurrió con la ley de educación es que se realizó, eso sí, el debate de las enmiendas a la totalidad. Se prolongó el plazo de presentación de las enmiendas a la totalidad, pero se cerró y se hizo, pero en cambio se ha ido dilatando el plazo de presentación de enmiendas parciales. Y eso quiere decir que hasta que no se cierre ese plazo, pues no empezará el debate de la ley, ¿no? En principio, el plazo de presentación de enmiendas formales se ha ido dilatando. Bueno, el procedimiento parlamentario es que cada semana la mesa decide si se amplía o no, lo ha ido ampliando. Yo creo que no hay ninguna ley de educación, y no sé si de otras cosas, que haya tenido un plazo tan largo todavía abierto de presentación de enmiendas, y de momento la fecha límite es el 2 de septiembre. La mesa se reunirá, no sé, supongo que la semana que viene, o esta, no sé en qué momento es cuando toman las decisiones, y decidirán si se cierra, si todavía se prolonga algo más o no. En fin, desde el punto de vista de la ley, no tiene mucho sentido seguirlo prolongando indefinidamente. Sería más interesante entrar a debatirlo, porque yo creo que lo que estamos es en ver qué posibilidades de acuerdos hay, y eso, hasta que no estén las enmiendas sobre la mesa y no haya reunión de los órganos correspondientes, el primero es la Comisión de Educación del Congreso, pues no se sabrá qué posibilidades reales hay de acuerdo. Los distintos grupos parlamentarios, pues a mí me consta, claro, lógicamente, que están trabajando sobre enmiendas parciales, que muchos de ellos las tienen ya prácticamente listas, pero están esperando a presentar tal, y en ese momento será cuando el proceso de negociación parlamentaria pues se ponga en marcha, ¿no? Así que esa es la situación, porque hubo una campaña diciendo, no, porque claro, el gobierno quiere discutir la ley en la oscuridad y tal. No, precisamente primero no es el gobierno, es el Parlamento el que decide, y es la mesa del Parlamento la que decide, pero precisamente yo creo que ha sido al contrario, que ha ido prolongándolo para que no se pudiera debatir la ley sin un funcionamiento ordinario del Congreso. Yo creo que todo el mundo pensaba que ahora en septiembre iba a haber un funcionamiento ordinario del Congreso. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora y qué decisiones hay, ¿no? Muchos se preguntan, una ley que se cocinó previo a la pandemia, ¿realmente va a poder recoger los grandes desafíos que yo creo que hemos todos vivido, ¿no?, en estos meses? Y que, bueno, pues quizá desde el currículum que todos hemos tenido que sufrir, la necesidad de ir a lo esencial, de hacer currículums mucho más breves, de priorizar otro tipo de contenidos, todo el tema de la digitalización, pero también de la estructura organizativa de los centros, la función directiva, no sé. La pandemia nos ha hecho vivir nuevos problemas. ¿Va la ley a recogerlos? Yo creo que sí. Vamos a ver, yo creo que hay una concepción. En España tenemos una concepción de que las leyes son
no sé cómo decir, panaceas que rigen todo. Y en un Estado descentralizado como el nuestro, una ley orgánica de ese tipo, es una ley básica, que señala los aspectos esenciales. Por ejemplo, con una misma ley, con la LOE, se podía hacer un currículum más detallado, más prescriptivo o menos. Y eso pasó con la LOMCE y va a pasar ahora. O sea, la ley, por más que se quiera, no va a llegar a detallar cómo debe ser el currículo, porque eso es una tarea de desarrollo posterior. ¿Qué decir de la organización de los centros, donde una ley orgánica de un Estado descentralizado no da más que unas pautas generales y luego es cada comunidad autónoma la que tiene un desarrollo, etcétera? La ley sí establece, por ejemplo, pues, el margen de autonomía de los centros educativos. Eso está claro que sí. O, por ejemplo, lo que hablábamos del currículo, el marco general. Pero como el proceso de enmiendas parciales no se ha cerrado, hay posibilidad de que en esos aspectos se flexibilicen algunas cosas o se incluyan cosas que se consideran que deben ser, porque será en el proceso posterior de desarrollo en el que haya que concretarlo, pero no por este caso especial, porque es el caso de nuestras leyes orgánicas que afectan aspectos con unas transferencias amplias de competencias, como es el caso de la educación. Por tanto, a mí eso no me preocupa especialmente, de verdad, porque además algunos de los principios de la ley iban en esa misma dirección. Por ejemplo, intentar sentar las bases para un currículum que sea más basado en el desarrollo de competencias, que tenga más en cuenta la evolución de los alumnos a lo largo de su trayectoria, que no considere la repetición como un instrumento habitual de gestión del sistema educativo, sino como algo que se debe producir cuando se produzca, pero no en las dimensiones que en España se da, que todos estamos ya de acuerdo en que es excesivo. O que, por ejemplo, la formación de los equipos directivos para conseguir que haya una autonomía de los centros debe estimularse. O sea, que hay toda una serie de principios que ya estaban recogidos ahí y que no hay problema en desarrollar, y hay todavía la ocasión de trabajar sobre enmiendas parciales, y a mí me consta que los distintos grupos parlamentarios están trabajando sobre ellas y muchas van precisamente en ese sentido. Por tanto, no me preocupa desde ese punto de vista. Yo creo que más importante que la ley, siendo importante, es a qué acuerdos, no me refiero a acuerdos normativos solo, sino a qué acuerdos para el desarrollo del sistema educativo podemos llegar en relación con la metodología, etcétera. Como decía Julio Carabaña, en alguna conversación con él hace tiempo, decía, no, es que Alejandro, dice, es que la ley no se puede legislar la pedagogía, no se puede legislar la metodología, hay que dejar que sean los equipos. Pues es verdad, pero pasa en el mundo sanitario. Todo el mundo dice, no, porque los protocolos sanitarios no se fijan en ninguna norma. Lo fijan las corporaciones, los grupos, las especialidades, que son los que desarrollan sus protocolos y los van cambiando según avanzan las cosas, ¿no? Pues yo creo que en el mundo educativo pasa algo de ese tipo. La metodología, debemos huir de que la ley diga se debe hacer una metodología basada en el desarrollo de proyectos. Mire, yo creo en eso, a mí me gusta, pero yo, una ley que aspiro a que dure tiempo, pues las tendencias irán cambiando y surgirán cosas que serán interesantes. No podemos en la ley cerrarlas. ¿Qué debemos decir? Pues las metodologías deben estar abiertas al principio de actividad, a la responsabilidad colectiva en el desarrollo, a la autonomía de los centros educativos, a cómo entendemos el esfuerzo del alumnado, pero también del profesorado, etcétera. Pero más allá de eso, no podemos cerrar absolutamente esos campos en una ley orgánica. ¿Cuáles dirías que son las novedades de esa ley orgánica? Bueno, yo creo que hay una novedad importante en relación con la concepción del currículo y todo lo que de ahí deriva, porque cuando digo el currículo es evaluación, etcétera, que son temas que se han visto puestos sobre la mesa en la época de confinamiento. Algunos de los debates que hemos tenido
con comunidades autónomas, pero también sociales, sobre el cierre del curso 19-20, la repetición o no repetición, etcétera, que a veces se han hecho interpretaciones excesivamente superficiales y triviales. Sí, el aprobado general, el no sé qué. No, mire, no es eso, es qué es lo que realmente valoramos. Y cuando no es posible hacer un desarrollo de un montón de contenidos que ya los profesores en otras condiciones normales sufren para hacerlo, cómo nos concentramos en lo esencial, lo mencionabas antes, etcétera. Bueno, eso yo creo que es una de las novedades fundamentales, que venía ya impulsada de atrás y que esto le va a dar un mayor impulso, ¿no? Yo creo que ese es un campo muy importante. Y luego, todo lo que se refiere, no es propiamente concepción del currículo, pero es derivado de ello, digamos, pues todo lo que introduce de apertura, metodológica, organizativa, etcétera, que no es tanto lo que diga, porque la ley en eso no puede llegar a mucho grado, sino es las cosas que rompe y que deja abiertas hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, es currículum y es organización, la posibilidad de organizar la enseñanza por ámbitos. Esto es una cosa que no se hace de un día para otro, ni se hace por ley. Mañana todos los docentes, no, mire, porque es que también es una cuestión de prácticas, de formación, pero la ley en esto, el proyecto, lo deja más abierto, lo abre, de tal manera que se puedan ir dando pasos en esa dirección. Y ya hay iniciativas que se están desarrollando. Bueno, pues las facilitamos. Estamos facilitando los procesos de innovación. Y yo creo que eso es necesario en nuestro sistema. Luego hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que esta ley no toca, porque están en la ley anterior, o sea, en la LOE modificada por la LOMCE, que simplemente se van a quedar iguales, ¿no? Y entonces quiere decir que hay muchísimas cosas que van a ser igual que eran, ¿no? Pero en las que tiene de novedad son estas que abre en ese sentido, ¿no? ¿Qué necesitaría esa ley orgánica para durar varias legislaturas? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente lo que necesitaría es un grado suficiente de aceptación, de acuerdo, ¿no? Aquí en España hemos hablado mucho sobre el pacto educativo y yo, gustándome mucho la idea, no soy muy optimista de que eso... Porque cuando se habla de pacto educativo muchas veces se habla reduciéndolo a lo que podríamos llamar un pacto político, un pacto parlamentario, y sin embargo yo creo que hay un problema de base, que es si estamos en condiciones de hacer un pacto social, y cuando digo pacto social es si socialmente estamos de acuerdo en cuáles son los objetivos de la educación, ¿no? Y yo creo que ahí hay algunas cosas en que estamos todos de acuerdo, pero hay otras donde empieza a haber divergencias. En cuanto empezamos a descender, empiezan las divergencias, ¿no? Entonces, yo creo que a veces esas divergencias se agudizan enormemente, entran en el debate público y en el debate político y lo hace más difícil, pero no creo que socialmente haya acuerdo general sobre qué significa la educación y cómo desarrollarla. Y no me refiero solo al aspecto de la concertada o no, la enseñanza de la religión o no, donde es evidente que están en ese contexto, sino, por ejemplo, a esto que hablábamos del currículo, o a la repetición, o a los modos de organización en el aula, o a otras cosas. Y yo creo que ahí se han producido avances. O sea, yo creo que, por ejemplo, en materia de currículo hay mucho más grado de acuerdo de lo que había antes, pero todavía no del todo. Si una ley consigue una aceptación suficientemente amplia, aunque no sea lo que les encantaría a todos, pues tiene más posibilidades de durar. Si no, pues es más difícil, ¿no? Pero yo creo que la experiencia también histórica nos dice que las leyes que son en ese sentido muy intrusivas generan luego muchos problemas. Yo creo que lo hemos vivido con la LOMCE, ¿no? O sea, yo creo que el Partido Popular, que tenía perfectamente legitimidad a poder introducir cambios en las leyes cuando está gobernando, eso en un sistema democrático es así. Yo creo que en el caso de la educación quiso hacer una serie de cambios que no tenían un consenso, no ya un pacto ni nada, sino
y generó muchísimas resistencias y muchísimas reacciones, y eso dificulta el problema. Si hubiesen mantenido la LOE introduciendo cambios, pero que no hubieran buscado una confrontación tan grande, yo creo que habría más posibilidades de tener un proceso continuado con una legislación básica más sostenible. Yo creía que íbamos a llegar a eso, y de hecho la LOE es una ley que no era la ley de todos, no llegaba, no todos estaban, todo el mundo tenía cosas que, bueno, era casi, con perdón, casi como un mal menor, ¿no? Pero todo el mundo se sentía reconocido que, bueno, es aceptable. Cuando se produce una ruptura tan grande, entonces ya vuelve todo a entrar en conflicto y se hace más complicado, ¿no? A mí me gustaría que pudiésemos llegar a una serie de acuerdos donde todo el mundo sienta que tiene posibilidades de actuación, y entonces, si eso se vive así, habría más posibilidades de mantenimiento, ¿no? Tú has nombrado uno de los temas que ha despertado más contestación, que es el tema de la concertada, sí, y de la entidad que tiene la concertada, sí, dentro de la educación pública. Y sin embargo, la LOMLOE no toca prácticamente ese asunto. O sea, es verdad que se ha generado mucho ruido, pero no toca mucho. Hay que tener en cuenta que el sistema de la concertada está regulado en una ley, que es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, que sigue vigente, y que, por tanto, el núcleo fundamental de regulación de la concertada está en esa ley, que luego hay cosas que estaban en la LOE que no se han modificado, que hay cosas que estaban en la LOMCE que no se han modificado, y hay algunas que sí se han modificado. Entonces, ha generado mucho revuelo, pues todo el debate, por ejemplo, sobre la demanda social o no, pero, en fin, yo digo, esto hay que acotarlo en lo que es, porque, por ejemplo, el principio de libertad de elección de las familias está recogido en las leyes y sigue vigente y no se modifica y no se propone su modificación. Entonces, cuando dicen, no, es que esta ley no habla del principio de libertad de elección, no, porque no es una ley total que cubra todo. Y eso ya está regulado, está ahí. Por tanto, el sistema de la enseñanza concertada no tiene ninguna modificación de fondo en esto. Ahora, hay algunas cosas que sí, por ejemplo, ¿el qué? Bueno, pues hay todo un debate social que en algunos lugares, como en Cataluña, ha tenido una presencia muy grande, que es el de la segregación o no en los centros educativos. Segregación se puede entender de muchas maneras, ¿no? Pero por lo menos en el sentido de que no todos tienen las mismas oportunidades reales de ir a un centro u otro, sino que hay unos procesos de acomodación de alumnado de una manera u otra que al final conduce a centros que no tienen las mismas posibilidades. No digo que sean idénticos, ¿no? Eso pasa entre la pública y la concertada, pero pasa también dentro de la pública y dentro de la concertada. Entonces, por ejemplo, que pongamos un cierto énfasis en decir que tenemos que buscar sistemas que dificulten esa segregación, no que dificulten la libertad de elección, sino la segregación que se pueda producir, la creación de escuelas guetos, etcétera, a mí me parece que es normal y eso no contradice el régimen de conciertos. Lo que pasa es que, bueno, son acomodos que a veces pues generan otro ruido. Pero yo, por ejemplo, no diría que la LOMLOE es una ley que viene a modificar, ya lo he dicho, las bases de la concertada. Ahora, es verdad que es de los temas que, como son más sensibles social y políticamente, pues son donde se pone el énfasis, cuando a lo mejor no, desde mi punto de vista, no es un problema tan serio, ¿no? Bien, la ministra se ha referido varias veces a la inclusión de una área para educación en valores. Sí. Creo que la pandemia también nos ha dado una gran ocasión para descubrir lo importante que es otro tipo de enseñanzas, otro tipo de aprendizajes, mejor dicho, dentro de las escuelas, entre los cuales está toda la educación ética de los ciudadanos. Veremos un modelo pacífico de educación para la ciudadanía, valores, y tú te has referido también a la religión. Ojalá, yo desde luego nosotros estamos trabajando para que sea así, que sea lo más pacífico posible. A veces percibo situaciones de un cierto encono, de una cierta crispación, incluso en algunos momentos que lo dificultan, pero a mí me parece que debiéramos llegar a una situación en la cual los ciudadanos tengamos una serie de valores cívicos compartidos. Yo no digo que sean todos los valores
absolutamente, ¿sabes? Es decir, no somos todos iguales y podemos dar más importancia a una cosa que otra, pero en lo que nos configura como ciudadanos de un mismo lugar, de una misma comunidad, pues debiéramos compartir una serie de valores cívicos. Son valores cívicos que yo creo que además no se oponen a las distintas concepciones, por ejemplo, religiosas, ¿no? Y yo la experiencia que tuve en 2004-2008 con la educación para la ciudadanía no fue nada grata, ¿no? Porque es verdad que hicimos un trabajo muy consistente, yo creo que un trabajo cuidadoso, de búsqueda de acuerdos por unos lados y por otros, creamos unas comisiones en que tuvieron ocasión de participar, en fin, digamos, personas y organizaciones muy diferentes, y finalmente aquello acabó en un conflicto desmesurado, además los tribunales no dieron la razón a las posiciones más extremas que se llevaron y demás, pero yo creo que dificultó la construcción de un área de una ética cívica, ¿no? Pues la conclusión es que la LOMCE la eliminó cuando desde la Unión Europea pues todos los países tienen algún desarrollo de educación cívica, educación para la ciudadanía o como quiera que se llame en cada lugar, y además con unos contenidos que yo creo que es verdad que no son idénticos en todos los países, como hicieron un estudio muy interesante en la Fundación Alternativas, que hablaba de unas posiciones, digamos, minimalistas o maximalistas, por llevarse al extremo, sobre a qué valores te debes referir o a qué tipo de ética cívica, pero yo creo que hay un ámbito de valores compartidos que es muy amplio, ¿no? Entonces a mí no me gustaría que esa dinámica política nos llevase nuevamente a marcar negativamente un campo que, lo decías, hasta la pandemia ha puesto de relieve la importancia que tiene para todos, y ahora lo estamos viendo todos, el valor de la responsabilidad individual, de la actuación social en cosas donde, bueno, no es que nadie nos obligue porque la policía esté ahí, también tendrá que estar, pero no es eso, sino que al final son una serie de valores también interiorizados, ¿no? Y eso es lo... Me gustaría dedicar la última pregunta, sí, sin abusar de tu tiempo, a la sí, formación del profesorado. Yo creo sí, que, al menos mi experiencia sí, en la pandemia, es que todos los profesores reaccionaron sí, con mucha generosidad, pero no todos teníamos, y sí, me incluyo, la suficiente sí, capacidad para responder a esta sí, situación en términos de competencia digital, pero también en términos de pedagogía. Hemos sí, hablado muchas veces sí, nosotros del MIR, es uno de los clamores de esa nueva formación del profesorado. ¿Cuáles son los caminos de futuro para tener yo creo que es un ámbito que tenemos que abordar. En la LOMLOE no lo tratamos, vamos a decir, no lo tratamos, se tratan algunas cosas, pero no es un tema central, pero no porque se minusvalore, sino porque lo que hay que hacer es darle una consideración exclusiva y hacer una revisión de todo lo que tenemos, no al hilo de que hacemos otras cosas, modificamos tal. Entonces, lo que la LOMLOE plantea en una disposición adicional es que encarga al Gobierno que en el plazo de un año elabore unas propuestas para la modificación de la profesión docente. Y esa es una de las tareas que, si la ley se pone en marcha, si se pone en marcha ya su tramitación, habrá que centrarse ya para empezar a trabajar. Y ahí hay tareas de distinto tipo. Hay una tarea básica de formación. Yo creo que tenemos una experiencia ya de qué ha supuesto el modelo que hemos desarrollado, con los títulos de grado, de magisterio, los títulos de máster del profesorado de secundaria, etc. A mí me parece, es un modelo que aplican otros países, hay otros que tienen otros modelos. A mí no me parece mal, me parece que lo podemos mantener, pero habría que modificar algunas cosas. Yo creo que en base al principio de autonomía universitaria se ha hecho un desarrollo desigual de esos títulos, y no quiero decir que es que haya que acabar con la autonomía universitaria, Dios me libre, además, que he sido rector, pero yo creo que habría que llegar igual a la base de acuerdos. Estamos trabajando con la conferencia de decanos de las facultades de educación para llegar a ciertos acuerdos sobre cómo
qué cosas incluir, que las normas no llegan a tal grado de precisión y sin embargo muchos profesores nos dicen que no están preparados para la educación inclusiva o para las nuevas metodologías o la digitalización, pues habrá que incluirlo en los programas. Si no hay una norma que lo haga, lleguemos por la vía de los acuerdos a que eso se deba incluir. ¿Cuál es el papel de la práctica? Y luego, digamos, todo eso en la parte de formación, que es algo que hay que revisar. Yo no creo que sea un cambio de modelo drástico, pero sí de afinar muchas cosas que ya sabemos cómo están funcionando. Pero en otras cosas sí hay que ir a cambios que no hemos trabajado tanto. La introducción a la profesión docente, el acceso a la profesión docente, que no solo es oposiciones sí o no, sino todo esto que hemos hablado, del MIR o no. Ahí hay bueno, muchos temas que se pueden hablar sobre cómo organizarlo, pero es un proceso de inducción, en última instancia, y luego incluso cuál es el proceso de desarrollo profesional, ¿no? Y qué significa. Y ahí hay distintas posibilidades que se pueden barajar. Hay quien dice, bueno, establezcamos incentivos en forma de grados en la carrera, o establezcamos sistemas de evaluación, o establezcamos unos ligados con otros. Bueno, yo creo que hay ideas que algunos países han desarrollado y que pueden ser de interés. Lo que creo es que no bastaría con modificar nuevamente la formación inicial si dejamos de lado esa otra fase, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que en la medida en que la LOMLOE se vaya tramitando podamos efectivamente cumplir ese compromiso que la ley, si nadie lo objeta y no se elimina, tomaría el Gobierno, que es elaborar ese proceso y vamos a ver cómo se hace, ¿no? Yo creo que es una de las tareas fundamentales. La OCDE, en estudios que ha hecho, dice en sistemas educativos desarrollados, como es el nuestro, la profesión docente es uno de los elementos clave, ¿no? El currículo también, pero la profesión docente lo es, y yo creo que eso es fundamental. Tenemos en España 500.000, más o menos, de docentes en la escuela pública y unos 200.000 en la escuela concertada y privada. Caray, es toda una fuerza laboral y profesional muy importante. Los cambios no se consiguen de un día para otro, pero si no se van haciendo, pues se dilatan mucho más en el tiempo, ¿no? Así que esa es una de las grandes tareas que habrá que hacer inmediatamente después de la ley. Una palabra breve para equipos directivos y profes que empiezan hoy. Bueno, yo para los equipos directivos en este momento lo que les diría es que les agradecemos mucho el trabajo que hacen, que tengan en este momento mucho ánimo, porque la tarea no es sencilla. A todos nos está tocando cosas que no esperábamos, pero a ellos desde luego les está tocando. Los equipos directivos son piezas clave, no es por qué decirlo por halagarles, son piezas clave, porque si queremos en la autonomía eso tiene que funcionar. Necesitamos reforzar su papel y que ellos se sientan amparados, ¿no? Y a los profes nuevos, los profes que se incorporan, yo les diría que se incorporan a una profesión muy bonita. ¿Qué voy a decir? Este va a ser mi 46º año de profesión. Es una profesión muy bonita, que cambia mucho, que ahora se le abren unas perspectivas muy interesantes y muy nuevas en circunstancias difíciles, que lo vivan como un desafío, que lo vivan como algo en lo que pueden realmente hacer un desarrollo profesional importante y sobre todo que estén abiertos a todas las novedades que ya se están presentando y las que se nos van a presentar, porque no cabe duda que la educación como resultado de todo esto va a tener más cambios. Es una época interesante para vivirlo con un espíritu abierto y con ganas. Las circunstancias no son las más fáciles, pero son las que tenemos, y así hay que reaccionar. Bien, pues muchísimas gracias, Alejandro, gracias. Por tu tiempo, y muchísimas gracias también con ese voto de confianza, porque tampoco son tiempos fáciles para los que tenéis una responsabilidad de ayudarnos a educar. Gracias. Muy bien, gracias. Wolters Kluwer, innovando juntos.